canto sí lo saben todos. No seas así, hijo mío, ábreme las puertas de tu corazón. ¿Cuántos no conocen este canto? A ver. Sí, entonces cantamos juntos. Esas almas, no seas así, hijo mío, ábreme las puertas de tu corazón.
dolor yo te estoy clamando. A ver, muchas veces cuando el dolor llega a nuestras vidas, muchas veces así como lo hizo este profeta bien conocido, ¿no? Que hizo descender el fuego del cielo, ¿cómo se llama? Elías. Cuando en medio de su dolor, ¿qué hizo él? Se escondió en una cueva, ¿no? Escondido ahí. No, pero Dios no nos llama a escondernos en una cueva, ¿no? Sino aún en medio del dolor, ¿no? Tenemos que sacar fuerzas para seguir clamándole, alabándole al Señor, ¿no? El dolor no nos puede estancar, ni mucho menos retroceder, ¿no? Será un motivo más para que nosotros pongamos más dedicación de nosotros para servir. En medio de mi dolor te estoy clamando.
Solo quiero alcanzar tu gracia, tu grande amor y tu misericordia. Jesucristo amado, Padre bendito, yo necesito de tu presencia diaria. Jesucristo amado, Padre bendito, yo te entrego mi vida. Jesucristo amado, Padre bendito,
Señor. Y a su nombre, nuestro llamamiento es servirle hasta morir. Aleluya. Con gozo, con sentimiento esta tarde, aleluya. El enemigo malvado trató de destruirme. El enemigo malvado trató de destruirme. Cristo me dio la fuerza para seguir adelante. Cristo me dio la fuerza para seguir adelante. El enemigo malvado trató de destruirme. El enemigo malvado trató de destruirme. Cristo me dio la fuerza para seguir adelante. Cristo me dio la fuerza para seguir adelante. Vamos a seguir.
Amén.